¿Cómo se viene saliendo el mar? Mira cómo se viene el agua. No había ningún sistema que permitiera alertar a las personas. ¡Va a pasar! Hay poca información porque se cayeron todos los sistemas de comunicación y porque la oscuridad impide tener una evaluación además visual de lo que ha sucedido. Si hoy existiese nuevamente un 27F, ¿se le podría garantizar a la población de que no se van a cometer los errores del pasado? Con la información que hoy día contamos, con los sensores que hay, con el entrenamiento que hay, con las dependencias que hay, creemos que estamos mucho mejor preparados. El terremoto del año 2010 generó un remesón tan fuerte como el propio megasismo respecto del funcionamiento de los organismos de emergencias como el CHOA y la ONEMI. Hasta ahí, entidades cuyo funcionamiento en precarias condiciones generó errores garrafales y que costaron vidas. Este jueves les mostramos cómo el CHOA sacó lecciones de esta tragedia, modernizando por completo toda la operatividad en personal y equipamiento. Algo impensado hace 10 años atrás. La verdad que después de que pasan las cosas se sacan muchas conclusiones y creo que una de las cosas fundamentales y que nos preocupamos hoy día de asegurar son las comunicaciones. Hoy les contaremos si esas lecciones del pasado se replicaron o no aquí, en la Oficina Nacional de Emergencias, la más cuestionada tras el terremoto 8.8 y que incluso fue objeto de burlas y ridiculización en un programa de humor en televisión por su papel jugado en el terremoto. Mi amigo me dice que hubo un maremoto en Japón. Puede ser que la ola venga hacia acá. Teóricamente hablando, aquí ya no hubo tsunami. Ya donde no lo hubo, no lo hubo. ¿Cuáles son las principales lecciones que se sacaron tras el terremoto del 2010? El terremoto del 2010 fue un punto de inflexión en la forma como Chile enfrentaba la emergencia. ¿Cómo reaccionaría hoy la ONEMI si se repitiera un escenario como el de hace 10 años atrás? El primer cambio con el que nos encontramos es su edificio. Ya no es el mismo de hace una década. Existía un comité de operaciones de emergencia, pero estaba ubicado en un edificio del año 1905 que no tenía las condiciones de antisísmico y tenía una alta probabilidad que se cayera. ¿La ONEMI de esa fecha? La ONEMI de esa fecha. O sea, no tenía sistema antisísmico. No tenía un sistema antisísmico, lo que nos obligaba a tener un sistema alternativo para poder evacuar si eso ocurría. El principal edificio en el que se abordaban las emergencias de uno de los países más sísmicos del mundo como Chile no tenía 10 años atrás un sistema de construcción antisísmico. Algo básico pero que acá no existía. Hoy se construyó un nuevo inmueble acorde a las necesidades de estos tiempos. Este es un fuelle que permite que el edificio se mueva en función de la presión que está ejerciendo el sismo. La escala y los ascensores que permiten también que el edificio tenga un movimiento horizontal y vertical con los fuelles que permiten su movimiento. En ONEMI existe el labores sísmico en la que concentran toda la presión que ejerce y se ejerce sobre el edificio de los pilares, se concentran en cada uno de estos labores sísmicos y tiene una zona de caucho que se mueven, bulco que es de caucho y que se mueve en función de lo que realiza el movimiento del sismo. Y por tanto el edificio se va adaptando a ese movimiento y no produce quiebre. Hoy este es uno de los edificios más seguros de Chile si de terremoto se refiere. La modernización también vino con los sistemas de antenas. Así funcionaban antes estos implementos, casi amarrados a las murallas con un sistema muy precario. Esta es una antena de 62 metros de altura donde tenemos instalado todos los sistemas de comunicaciones VHF, HF, satelital, que une a todo el país para mantener las comunicaciones que se requieran. Esta es la matriz y se asegura que esta se mantenga en el tiempo con el objeto de que antiguamente existía una alta probabilidad que se cayera la torre porque estaban ancladas en las murallas. Aquí tiene su auto o amarrada y aquí tiene autosustentamiento y permite asegurar que esta va a permanecer y se va a mantener activa para poder efectuar las comunicaciones.
Además de la infraestructura, se realizó un cambio operacional completo, creando oficinas regionales que antes del 27F no existían, con personal las 24 horas operativa. Aquello durante el terremoto hubiese sido de vital importancia para saber lo que ocurría en regiones posterior al sismo. Además, se incorporó sistemas de videoconferencias con las provincias respaldados por satélites en caso de que el sistema de comunicaciones se caiga. ¿Están ustedes en condiciones hoy de decirle a la gente que lo del 2010 no se va a repetir? Claramente ya lo demostramos el 2014 con el terremoto 8.2 en Iquique y el 2015 el 8.3 en Illapel con tsunami. Se evacuó toda la zona costera y donde quedó demostrado que las falencias que se detectaron en el 2010 funcionaron sin ningún problema. Modernización de sistemas que en caso de que fallaran tienen respaldo para seguir funcionando. Incluso adquirieron este camión que en caso de emergencia puede suplir las funciones operativas que tiene la sala del centro de alerta temprana. Pero los aprendizajes también llegaron a las normas de construcción. Este jueves les contamos las nuevas exigencias que se piden para evitar situaciones como las ocurridas el 2010 con estos edificios. Sin embargo, respecto del borde costero es donde pareciera hemos avanzado menos. En el 2010 tuvimos un tsunami. Fue el tsunami más grande que hemos tenido en Chile en 50 años y donde hubo una destrucción muy importante de muchas construcciones, habitaciones de todo el borde costero desde la quinta región hasta la octava región. Dichato, en amarillo está la zona de inundación de ese tsunami. Todas estas zonas fueron arrasadas, las construcciones, las casas que estaban ahí fueron completamente arrasadas. Si vamos al mismo sitio del año 2019, tenemos nuevamente construido las mismas zonas que fueron afectadas. Algunas mejoras, por supuesto, hay mejoras en la playa, en los espacios públicos, pero el aprendizaje en relación a lo que ocurrió ahí no hizo que hubieran cambios demasiado importantes en relación al área afectada. Lo mismo se repitió en Constitución, como explica este profesor de la Universidad Católica. ¿Existe un cambio real en la política habitacional sobre el borde costero? Parece que no, y es lo que algunos expertos piden, se pueda regular, no solo por la erosión que generan los proyectos inmobiliarios en las playas, sino también por el riesgo de vivir en zona de tsunami. Principalmente la oferta inmobiliaria ha estado hoy en día generando una presión fuerte para emplazar estos proyectos dentro de campos dunares que utilizan este recurso económico de paisaje de sol y playa para generar segunda residencia, pero también por el lado opuesto se han ido generando también tomas, campamentos que representan también bolsones de vulnerabilidad y gente expuesta a tsunami. Desde el gobierno, junto con asegurar que elaboraron un plan para dar solución habitacional a 224.000 familias afectadas por el terremoto, dicen que implementaron programas para reparar viviendas y recuperar ciudades afectadas. Sobre construcción en el borde costero, no hay una política macro que haya cambiado. Lo principal es que se ha venido trabajando por muchos años en lo que se llaman las zonas de riesgo, y eso lo definen los planes reguladores comunales. Si hay una zona donde queda, por los estudios, ¿no?, demostrado de que no debiese haber una persona habitando en ese lugar, obviamente no se puede autorizar los permisos de edificación. Respecto de dichato o Constitución, por ejemplo, dice el subsecretario, se han creado parques de mitigación que controlan el impacto del mar en caso de una emergencia. Son los planes reguladores de cada comuna los encargados de definir si en ciertos lugares del borde costero se puede o no construir. Es que el terremoto obligó a todos los chilenos a replantearse cómo evitar o disminuir los daños que deja una tragedia así. La industria del vino, por ejemplo, perdió casi el 25% de la producción envasada para el 27F. Eso motivó que unos investigadores comenzaran a desarrollar estas cavas antisísmicas que permiten contener y evitar que el licor se pierda producto del movimiento telúrico. Este es el estanque, este es un tipo de estanque que se usa para almacenar vino de muy buena calidad. Lo que hace esta tecnología es colocar deslizadores debajo de las 4 patas en este caso. Entonces durante un terremoto la estructura tiene la capacidad de deslizarse y lo que hace es funcionar como un resorte que trata de devolver la estructura a la posición original. Ideas como estas se replican también en otros rubros, prueba de que hace 10 años atrás la Tierra hizo que volviéramos a pensar las cosas para evitar los lamentables resultados que dejó el terremoto del 2010.